Tienes 218 puertas. ¿Cómo fue esa primera puerta? ¿Cómo tú iniciaste? Nunca se me va a olvidar que esa primera propiedad fue un reto, fue una propiedad. Yo realmente tenía 18 o 20 años, siendo muy joven, entrando en bienes raíces. Pero yo creo que el reto más difícil es, ¿será que esto va a funcionar? ¿Será que alguien llega a rentar y si no renta, entonces qué pasa? Voy a perder dinero. Que estas preguntas creo que traerán a cualquier tipo de inversión. Hay muchas personas que tienen el tabú de que, digamos, si tú le arriendas a alguien, entonces el tema de subarrendar o es ilegal o no se puede o los propietarios no lo aceptan. ¿Cómo tú manejaste, digamos, ese tema al inicio y bueno, cómo lo manejas ahora el tema de negociación con esos propietarios? Yo veo una frase que tú decías que es un poco polémica y dices que el tema de comprar es igual al ego y el tema de generar flujo de caja es igual a libertad. Hola, soy Camilo Mondragón, tu host en este podcast, donde aprenderás herramientas, técnicas e historias para saber cómo invertir y cómo evitar errores que nuestros invitados como grandes inversionistas han cometido. Hablaremos de las inversiones del futuro y cómo hay nuevas industrias que pueden dar grandes saltos en tus inversiones. Bienvenido a Mentes Inversionistas. Bueno, estamos acá con Camilo Borrás, experto en inversiones en bienes raíces, fundador, bueno, método Rent to Rent, bueno, digamos que ya existía eso, pero tú lo estás posicionando. Pero Cami, bueno, quiero que nos cuentes tú, ¿quién es Camilo Borrás? Bueno, primero gracias Cami por la invitación y a todos los que nos están viendo. ¿Quién es Camilo Borrás? Camilo Borrás es inversionista en bienes raíces. Actualmente tenemos varias empresas en bienes raíces donde no solo educamos a la gente sobre modelos distintos de inversión en bienes raíces, sino que también desarrollamos y operamos proyectos inmobiliarios y tenemos también un crowdfunding para que la gente pueda invertir en nuestros proyectos. Tú hablas mucho del tema de Rent to Rent. ¿Qué significa eso? Bueno, como la palabra lo dice, rent to rent significa alquilar para nuevamente alquilar. Entonces tomas una propiedad que está en desuso, un edificio, una casa, incluso hay gente que lo hace con apartamentos, lo remodelas y lo vuelves a alquilar. Yo veía, y bueno, ya en tus redes sociales y todo, que ahorita tienes 218 puertas. Entonces, ¿qué significa esas 218 puertas? Bueno, los bienes raíces para nosotros particularmente, nosotros lo hemos entendido desde la metodología de las unidades que tú tienes, realmente eso es lo que te va a generar flujo de caja. Puertas para nosotros son las unidades que rentamos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo ese apartamento y la rento a una sola persona, para mí es una sola puerta. Okay. Entonces, hay propiedades, por ejemplo, edificios que tenemos varios apartamentos y rentamos puertas individuales. Eso se representan las 218 puertas. Bueno, Cami, pero a mí me gustaría saber la historia de, bueno, 218, ¿cómo fue esa primera puerta? ¿Cómo tú iniciaste? Esa historia realmente es muy especial. Eso fue ya hace 10 años. Nosotros íbamos a empezar a emprender con mi hermano y teníamos varias ideas. Una de estas era el tema de bienes raíces, pero no sabíamos por dónde empezar. Entonces trajimos una idea que vimos fuera del país, que era brindar alojamiento para estudiantes de intercambio, extranjeros, ¿sí? Y no solo el tema de alojamiento, sino también hay otros matices, viajes, eventos. De hecho, consolidamos unas agencias más reconocidas para ese nicho particular acá en el país. Entonces así empezamos, pero nunca se me va a olvidar que esa primera propiedad fue un reto, fue una propiedad. Yo realmente tenía 18 o 20 años, siendo muy joven, entrando en bienes raíces. Fue un reto para nosotros. Buscamos una propiedad bien ubicada, pero sin saber de nada, ¿sabes? Vas y lo haces y te lanzas. Entonces realmente fue un reto. Si me recordara cada paso que di de ese inicio, realmente hay muchas cosas que pasaron para estar acá. Pero ¿qué fue lo más difícil de cuando estabas ahí comenzando? O sea, si tú decías, ¿ahí aplicaste Rent to Rent o fue algo diferente? Rent to rent. Ok. ¿Qué fue lo más difícil? El tema, pues sin saber, mira, no tenemos de pronto un mentor, alguien quien nos enseñara acerca de bienes raíces, sino lo que conoces, ¿no? De pronto tu familia, amigos, pero lo tradicional. Entonces, pues realmente no sabes ni siquiera cómo funciona. Tuve la oportunidad de tener una persona que sabía algo del tema fuera del país. Okay. Entonces me dio como algunos datos, pero claro, pues digamos que son cosas muy distintas, hablando de afuera a lo que pasaba pronto acá en Colombia o acá en Bogotá, que fue que lo hicimos. Pero yo creo que el reto más difícil es, ¿será que esto va a funcionar? ¿Será que alguien llega a rentar y si no renta, entonces qué pasa? Voy a perder dinero. Que estas preguntas creo que se traerán a cualquier tipo de inversión. Es el reto de, ¿y si no voy a perder dinero? Yo creo que ese fue el gran miedo y el reto que tuvimos nosotros. Claro, porque si uno se pone a pensar en Rent to Rent, entonces tú dices, digamos, el propietario va a la fija porque pues, yo le voy a pagar, digamos, su propiedad. Pero si yo no rento, entonces, ¿de dónde recibo? ¿Tienes alguna estrategia para que la gente llegue y se renten esas propiedades? Bueno, quiero contarte una historia para que entienda cómo lo hago.
Yo ahorita utilizo una estrategia donde antes de ver la propiedad puedo, digamos, entender si hay demanda Okay. y si hay gente que está interesada en lo que yo puedo de pronto hacer. Obviamente, aparte de hacer una misión de mercados, etcétera, si funciona. Pero nunca se me va a olvidar esa primera vez porque yo creo que es el reto de ir a hacer una inversión, de ir a hacer un negocio y es cómo voy a llenar esto. Entonces, bueno, abro la propiedad, pero no tenía a quién rentarle. Entonces yo me acerqué a la universidad donde yo estudiaba en ese momento, que sabía que recibían extranjeros, pero no recibían tantos. De hecho, era como que apenas estaban abriendo. ¿Desde qué universidad? De La Salle. De La Salle. Una vez Okay. en La Salle. Entonces voy y golpeo la puerta y pues claro, súper joven, se nota que están emprendiendo, entonces como, no, sabes que no, o sea, no te puedo ayudar. Sé que viene gente, pero no te puedo recomendar por ahora. En esas voy, investigo y me doy cuenta que en la página de Facebook de la universidad pone extranjero. Soy nuevo en la ciudad, veo un grupo de amigos y estoy buscando alojamiento. Pues, ¿qué Ok, hice? Contactarles y decirle, mira, tengo. Casualmente él venía con 10 amigos, ¿sabes? Y esa propiedad tenía 10 unidades. Uf. Entonces ahí fue como rentarle sin que haya llegado al país. Entonces ya digamos que fueron nuestros primeros clientes. Pero fue lánzate y mira cómo lo haces. Y dijimos, si no son ellos, pues buscaremos la forma de solucionarlo. Bueno, bien, o sea, dar ese paso. O sea, tú Da dices ese paso. arriesgarse, como dicen. Y es que sí, sabes que yo pienso, Cami, que al final algo que me ha ayudado mucho en los últimos años es entender que cualquier cosa que tú vas a hacer, si tú ya tienes una forma de entender cómo se hace, lo vas a hacer, pero tienes que entender que hay que solucionar. Tienes que buscar el cómo sí se hace. Entonces, algo que yo tengo por lo menos en mi esquema de pensamiento es, si yo sé que se puede hacer y encuentro la forma de decir cómo sí lo puedo hacer y a quién necesito para hacerlo, ¿sabes? Y ya, con ese paradigma voy y voy dando pasos para poder avanzar. Hay muchas personas que tienen el tabú de que, digamos, si tú le arriendas a alguien, entonces el tema de subarrendar o es ilegal o no se puede o los propietarios no lo aceptan. ¿Cómo tú manejaste, digamos, ese tema al inicio y bueno, cómo lo manejas ahora, el tema de negociación con esos propietarios? Esa es muy buena pregunta y qué bueno que lo haces porque mucha gente pregunta esto. Pero ¿sabes qué es el desconocimiento? Seguramente si la gente nos está escuchando aquí, la mayoría de personas son inversionistas o que quieren formar como inversionistas. Hay que desprender dos mundos distintos. El mundo de la vivienda del mundo del negocio de los bienes raíces. Entonces, sí se puede en Colombia subarrendar. El problema es que tú lo montas dentro del primer mundo, que es el mundo de la vivienda. Claro, piensa tú que tienes un apartamento, te lo arriendas a Pepe y Pepe va a decir, dices, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, no, ¿sabes? Pero si desde el principio tú como inversionista aclaras que estás en el segundo mundo, que tú vas a hacer un negocio, pues se puede dar. De hecho, la gente de pronto no sabe que es que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el activo y otra cosa es el negocio inmobiliario. De hecho, la mayoría de hoteles, no sé si tú sabías, Cami, hacen rent to rent. La mayoría de hoteles no son dueños del activo. A menos que tengan de pronto marcas muy grandes, pero lo más normal es que los hoteles arriendan la propiedad y hacen hotel O sea, ahí. remodelan y hacen hacen el negocio ahí. Y hacen hotel ahí. La mayoría de hoteles no son dueños de los activos. Pero eso de pronto la gente lo desconoce. Pero sí se puede hacer perfectamente. Claro. Y bueno, ¿y cuál es ese reto también? El riesgo de que de pronto tú le inviertes a una propiedad, o sea, haces un contrato, le inviertes a una propiedad y que de repente el dueño te diga, no, es que la vendí o no sé, la necesito o alguna cosa. ¿Cómo funciona ese tema, digamos, cuando haces este tipo de negocios y le inviertes un dinero a una remodelación de una propiedad que no es tuya? Claro, entonces bueno, hay un tema bien importante y es lo primero que tienes que entender es que desde la parte de negocios es un negocio. Entonces, hay algo que yo me he dado cuenta mucho es que los bienes raíces traducen ego. Entonces, mucha gente quiere tener una propiedad si no se renta porque tenga una propiedad y porque es un tema de educación, es un tema cultural. Necesito tener un techo, lo que sea, pero ya, quítate eso de la cabeza. Si tú quieres hacer negocios o inversiones a otro nivel, tienes que entender que es así. No sé si tú sabías, pero, por ejemplo, es muy normal que hoy, para hacer un desarrollo inmobiliario, puedas perfectamente alquilar la tierra, construyes después de tantos años, el activo es tuyo. Es normal que pase eso. Cuando tú te ¿Como vas... un leasing sobre la tierra o algo así? Sí, Okay. o sea, tú la rentas, te la rento por 20 años, yo construyo el activo, me cobras una renta sobre esa tierra, no sé el activo, te lo construyo y después saco todo el flujo, durante 20 años, después de 20 años el activo es tuyo. Es normal, este tipo de cosas pasan. Entonces, si ves, al final cuando uno es inversionista, se desapega de pronto del tema emocional y se va hacia los números. Rentabilidad, mirar si funciona, si es negocio, si no es negocio, ya, y lo dejas. Entonces hay que entender y hay que irse al otro mundo, pasar del mundo emocional al racional, porque al final las inversiones son números. Total, de acuerdo.
Bueno, Cami, digamos, tú ahorita que manejas el modelo de rent to rent y todo, ¿tú qué opinas del tema de comprar vivienda versus vivir en arriendo? Mira, yo diría, o sea, desde los números para mí es mejor vivir en renta, pero claro, yo te digo, no es para todo el mundo, ¿sabes? Porque hay un tema financiero detrás que es súper importante. Si tú entiendes los números, va a ser mejor rentar que comprar propiedades, para vivir, me refiero. Porque si tú miras una tasa de interés de una propiedad con lo que tú pagas de renta, que normalmente hoy, en tradicional, para llevar los números para que lo entienda la audiencia, si tú compras una propiedad normal y la pones en renta, nuevamente se renta al 0,5% del valor total de la propiedad. O sea que una propiedad vale 200 millones, tú la rentas en 1 millón. Eso es lo tradicional, Ok, ¿sabes? sí. En cambio, ¿cuánto te vale comprar esa propiedad, pagar un interés? Ya no te vale, te va a salir mucho más caro. Total. Entonces, si tú sabes cómo jugar con el dinero, pues vas y rentas más barato, vive donde realmente quieres vivir, porque paga una renta al dueño del 0,5 y ese dinero lo pongo a rentar en otro lado. Eso sería la lógica. Pero yo digo, no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, claro, si tú no estás educado financieramente, si no entiendes de números y demás, yo sí te diría, pues compra para vivir, ¿sabes? Porque esa de pronto es una posibilidad para ti. Yo veo una frase que tú decías que es un poco polémica y dices que el tema de comprar es igual al ego y el tema de generar flujo de caja es igual a libertad. O sea, hay mucha gente que de pronto compra propiedad y dice como así del ego, pues es porque yo quiero de verdad. O sea, ¿de verdad crees eso? O sea, ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista inversionista y también desde el punto de vista de las personas que compran propiedad? Sí, mira, yo ¿por qué te lo digo? Porque yo me relaciono con muchos dueños de propiedades e inversionistas. Y de pronto es nuestro estado de conciencia de entender las propiedades, realmente cómo funcionan. Hay gente que tiene propiedades muy grandes y que no representan nada sino solo gastos, están paradas. ¿Cuántos edificios de oficinas hoy están vacíos? Vacíos. Sí, mucho del patrimonio, pero ¿cuánto me toca poner de mi bolsillo todos los meses? Ese inmueble valorizándose, pagando impuestos, gastos. Total. Si ese activo dura un tiempo desocupado, tienes que meter la mano al drill, como decimos, e invertirle. Entonces, al final, pues, ¿qué te sirve un activo que no es productivo? Cuando estamos hablando de inversión. En cambio, flujo de caja, si el activo te está dando flujo de caja y te da para que realmente se pueda pagar solo, pueda valorizarse, perfectamente tiene más sentido la inversión. Por eso yo me voy más de flujo de caja y después el patrimonio. Y después patrimonio. Bueno, Cami, vea que todavía te estás desarrollando un proyecto, digamos lo que decías como edificio, lo remodelaste. Cuéntame un poco de ese proyecto que estás realizando ahorita, digamos, de cómo funciona, cómo se te ocurrió, digamos, meterte en este proyecto y bueno, cuáles han sido esos retos. Bueno, ahorita en este momento estamos remodelando un edificio de oficinas. Lo estamos convirtiendo de oficinas a residencial. Entonces estamos volviendo apartamentos. Okay. Este edificio era un edificio de una universidad importante acá en Colombia. Pero, pues como todo, ¿sabes? Pues llegó la pandemia, todos virtuales, no necesito el activo, se lo deja al dueño. ¿Y qué haces? El dueño se da cuenta. Hoy los activos que están para el tema de oficinas, comerciales, pues están teniendo problemas. Los activos grandes. Ellos entienden y saben, y bueno, cómo planteamos el negocio. Entonces, simplemente hicimos un negocio, ojo, porque hay un tema. El rent to rent que nosotros hacemos es a largo plazo, para que te haga sentido. Es un contrato por 15 años. Entonces yo le pregunto a la gente, si yo tengo un activo durante 15 años, me metí con menos dinero porque tengo que remodelar propiedad, mobiliario, etcétera, ¿por qué tendría que comprar la propiedad? No tiene sentido. Por impuestos. Piensa en el tema del leasing. ¿Por qué existe la figura del leasing? Porque tú vas y rentas la propiedad, al final si la quieres comprar, eso es lo mismo. Piensa el rent to rent como un leasing. Okay. Porque la gente dice, ay, pero es que no me quedo el activo. Pues cómpralo. O sea, lo rentas y le dices al dueño, en 5 años ya te lo compro. Pues lo compras. Si funcionan los números y todo, ¿por qué no? Se puede. O sea, no es excluyente una con otra. Se puede hacer perfectamente. Ok, bueno, en este caso, digamos, bueno, el dueño del edificio y eso, cuando tú llegaste a plantear el negocio, ¿le sonó de una? ¿Tuviste que explicarle mucho para que entendiera cómo funcionaba? Digamos, ¿cómo funcionó esa conversación para que él supiera que lo que tú querías hacer era bueno para ambas partes? Mira, hay un tema súper interesante que planteas y es, no es tan difícil. No es tan difícil porque ellos entienden. Y es lo que yo te decía la diferencia. Estoy hablando con un edificio. Los dueños de ese edificio entienden que es comercial. Eso ya no es vivienda. Entonces, ellos se dan cuenta que son más flexibles las condiciones. Y ese es un tip ahí, una pepita de oro que la gente debería entender. Los negocios grandes son más fáciles que los negocios pequeños. Precisamente por términos. Porque en un negocio pequeño, tú vas por un apartamento. Pues si tú tienes 50 clientes interesados en tu propiedad, pues ¿qué condiciones te pueden dar? No puedo flexibilizarme, o sea, es lo que es.
Pero con edificio, que es más difícil, que hay menos clientes, que hay menos opciones, los términos pueden cambiar, son totalmente flexibles. Y claro, lo entendieron a la perfección, les hizo sentido, vamos para adelante. Y las garantías que te pedían, porque decían, oiga, ¿qué tal? No sé, de pronto eran muy grandes, no sé cuántos años tenían los dueños de este edificio. Los de este edificio ya son gente de edad, tienen como 70 años más o menos. Exacto. En este caso decían como, no, venga, Cami, 30 años y venga, me está planteando un negocio de este tipo. ¿Tuviste algún reto con eso? O digamos, como demostrar que de verdad ibas a poder realizar el negocio. Claro, digamos que nosotros, pues como tengo ya varias propiedades, muchas unidades, entonces pues ya conocían y pues bueno, vamos y conocen lo que hacemos, entonces pues obviamente súper confianza, mostrándoles el proyecto, vamos a hacer esto, pues súper confiados, entonces pues no, creo que no, ¿sabes? Es más, creo que, digamos que la demora para poder cerrar el negocio fue el tiempo, que nosotros estábamos con otros proyectos y demás, y ellos nos insistían como, Cami, sentémonos, miremos qué podemos hacer, pero de una vez mandamos la propuesta y aceptaron términos, pues eso fue mucho más ágil. ¿Qué pasa, digamos, en esta propiedad si llega alguien y les dice a ellos, oiga, es que se le quiero comprar el edificio? Entonces, perfecto, esa es muy buena pregunta. Nosotros ya tenemos un nivel donde nuestros contratos están blindados. ¿Para qué? Para que si llega a pasar eso, pues ellos hagan un pago, digamos que una penalidad, ¿sabes? Por terminar anticipadamente el negocio, porque ellos saben que estamos invirtiendo. Entonces, ¿cuál es la penalidad? Que nos tienen que devolver toda la inversión que nosotros hayamos hecho en el edificio. De hecho, hay algo muy interesante acá para que la gente aprenda. Y es cuando tú haces eso, tú estás valorizando esa propiedad. Claro. Vuelvo y repito, una propiedad vacía que no es productiva no vale nada. Una propiedad rentada, productiva, vale más. Entonces ellos saben que esa valorización se la pueden vender al nuevo cliente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Cami, ahorita tú, digamos, te has metido mucho en el tema de rent to rent. ¿Qué opinas tú de ese tema de flipping, digamos, pues como las otras tipos de metodologías que se usan en bienes raíces ahorita para generar más rentas? Bueno, digamos que hay muchos modelos y yo me gustaría educar un poquito a la gente en cuanto al tema de bienes raíces o cómo los concibo yo, ¿no? Para mí hay dos modelos de negocio, flujo de caja o ganancias de capital. ¿Cómo así flujo de caja y ganancias de capital? Flujos de caja, rentas en cualquier tipo, tipo que tú digas, fracciones, bueno, rent to rent, bueno, todo lo que sea rentas, eso es flujo de caja. Y ganancia de capital son negocios de una única vez. ¿Por qué? Porque solo lo hacen una vez. Entonces, el que va y construye, remodela y vende. Eso es flipping. Entonces, compro la propiedad, la remodelo y la vendo. Entonces, es lo mismo, ¿sabes? Son modelos, digamos que son dos mundos. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, el flujo de caja es todo. Porque cuando tú haces ganancia de capital puede ser muy bueno para crecer tu capital y lo que tú quieras. Claro. Pero tú estás haciendo negocios todo el tiempo. Yo llevo hace 10 años, claro, he aumentado mis unidades a medida que pasa el tiempo. Pero si tuvieras mis números, o sea, te sorprendería, mi ingreso es muy estable. Claro. Porque mis ingresos son rentas. Entonces yo todos los meses recibo el mismo ingreso. Por eso la gente quiere comprar bienes raíces. Porque la gente piensa que es un ingreso y es verdad. Pues si yo le arrendo ese apartamento a alguien durante un año, pues me pago durante un año. Entonces ese es el secreto. Entonces claro, si yo lo hago muy estable, pues tengo que hacer más propiedades para aumentar el flujo, pero sigue siendo muy lineal, ¿sabes? Digamos que hay un riesgo en este modelo de rent to rent que yo veo, tú me dirás cómo lo hacen, y es el tema de que la gente pague. Cuando la gente hace una inversión normal, que compra un apartamento y lo quiere rentar, ya hay muchos que dicen, no, yo quiero hacerlo a través de una inmobiliaria, a través de no sé qué. ¿Tú igual manejas estos mismos esquemas o tú te encargas de hacer esos cobros y estas cosas o lo tercerizas? Bueno, esa es buena pregunta. Entonces nosotros trabajamos con aseguradora en algunas propiedades donde rentamos, pero claro, claramente digamos que esa es la forma como tú te puedes cubrir ante pues digamos que la gente te incumpla. Nosotros afortunadamente a hoy no hemos tenido retos de que alguien no se quiere ir, nosotros tenemos unos filtros muy rigurosos, que eso también es interesante, tenemos muchos filtros, pero a pesar de eso estamos casi en 95% de ocupación, 200 y algo de unidades, entonces digamos que hace que la operación sea mucho más ágil. Cuando tienes una de estas inversiones, ¿piensas mucho, digamos, cómo la vas a remodelar para atacar a un tipo de cliente en específico? O digamos, ¿cuál es el proceso para que tú digas, no, si es que esta propiedad, si la hago de esta forma, de verdad va a tener una ocupación? Porque una ocupación del 95% es tremenda. Claro. ¿Cómo haces para que eso se mantenga? Bueno,
A mí me gustaría enseñar mucho a la gente para que de pronto puedan aprender y es, la renta tradicional es renta de una familia. Al tener un producto de renta de familia es como un commodity, ¿no? Como que es para todo el mundo. Entonces no hay cómo diferenciarte. Donde está la alta rentabilidad en bienes raíces son en nichos, en productos realmente especializados. Entonces, claro, nosotros hacemos rent to rent, pero lo hacemos con co-living, que son viviendas compartidas para estudiantes, para jóvenes profesionales. Entonces tiene sentido, porque generas valor en el mercado y estás dispuesto a pagar más. Y dice, pero ¿cómo, Cami? Entonces puedes encontrar de pronto un apartamento en las mismas condiciones, pero con nosotros vale más. Y dice, pero ¿por qué? No, es que esto no es. Es que no. Piensa tú que eres extranjero y vienes por 6 meses. Tú no tienes fiadores, tú no tienes aparte mobiliario, no conoces a nadie. Por tradicional no pasas y nadie te va a querer rentar. Entonces tú le puedes dar más valor a esa persona para hacerlo más flexible y aparte de eso estás quitando mucho valor, la gente está dispuesta a pagar más. Entonces hay más valor ahí. O lo mismo alguien que viene por días. Pues que no te va, porque es que yo vengo solo por una semana, ¿sabes? Entonces ahí hay más dinero. Entonces al crear esos nichos o enfocarte ahí, pues obviamente los ingresos van a ser mayores. Bueno, aquí pregunta, Camilo Borras, ¿100% bienes raíces o tienes igual un portafolio diversificado, inviertes en otro tipo de activos? 100% bienes raíces. Decide diversificar en bienes raíces porque realmente hay muchos modelos. De hecho, para mí cada propiedad es diversificar. Okay. Diversificas de pronto en latitud, diversificas en tamaño, en mercado, pero dentro de los bienes raíces. Claro, digamos que la gente puede diversificar, ¿sabes? Es como yo lo percibo, ¿sabes? Pero si yo lo hago más con enfoque, ¿sabes qué me di cuenta? Sobre todo si uno no solo va a invertir, sino va a hacer negocio de esto. El enfoque, Sí. dominar algo. Entonces, si tú dominas perfectamente eso, si dominas esa estrategia, porque los bienes raíces son muy amplios, pues puedes ir hacia adelante. Bueno, digamos que nosotros en este nivel uno comienza a buscar, bueno, mentores, cosas que lo ayuden a crecer a uno. ¿Quién ha sido un mentor, digamos, para ti que te ha ayudado en ese tema, digamos, de los bienes raíces como tal? ¿Aprendiste de alguien o fue todo, digamos, sobre la marcha? Bueno, listo, esa es muy buena pregunta. En el inicio, digamos que me sentí muy solo, tuve gente que me respaldó y que me ayudó, pero pues no sabía mucho. Pero por ahí sí tuve gente que me dijo, Camis, por acá, que ya hacían el negocio, te decía, fuera del país. Entonces me dieron de pronto algunos tips. Después tuve mentores, pero no los que vemos de pronto en redes sociales, sino gente que ya tenía muchas propiedades. Okay. Por ejemplo, tengo un mentor que me ayudó durante mucho tiempo y él tiene más de 400 apartamentos acá en Bogotá. Entonces dime si no te va a enseñar algo acerca de bienes raíces. ¿Y también modelo rent to rent o él sí No. tenía capital y los iba a comprar? Exacto. Él sí tenía su negocio, pero solo renta. Tampoco vendía nada, solo es Rentas y puras rentas. Y él fue el que me dijo alguna vez, ¿por qué me gustan las rentas? Porque si hay un negocio malo, baja, pero sigue recibiendo flujo de caja. Y el flujo de caja es el que realmente te da libertad. Entonces, a mí nunca se me va a olvidar eso y pronto fue ahí donde me apalanqué. Y el resto, pues muy empírico. Me he formado también en Estados Unidos, de pronto aplicando cosas de allá, pero acá, trayéndolas acá porque al final tienen mucho más avance en cuanto a la estructura de la metodología de inversión en bienes raíces y demás. Pero claro, aquí es súper diferente. Ok. Bueno, Cami, y en este caso, digamos, temas de rent to rent, ¿tú en algún momento pensarías en comprar esas propiedades o simplemente, digamos, firmé por 10 años, 15 años, no sé si de pronto ahorita estén por terminar algunas de las propiedades que firmaste hace muchos años? ¿Ahí se acaba el negocio o digamos, piensas como renovar o seguir ahí o cómo, digamos, qué hace sentido para las personas? Esa es muy buena pregunta. Yo hablo mucho de rento porque se me fue la estrategia, pero varias propiedades de las que te menciono son mías, o sea, yo ya las he comprado, las he adquirido. Okay. Precisamente ese es el juego, lo que yo te decía. Hago rent to rent, veo que el flujo de caja funciona, las compro. Y aparte porque hay una gran ventaja. Pues en esas propiedades, pues yo no conocía a los dueños. Cuando ya pasó un cierto tiempo, 5 años, hay más confianza para hacer negocios. Incluso para decirte, págame en tanto tiempo, en 2 años, en 1 año. Págame. ¿Por qué? Porque hay confianza, te conocen, sabes cómo hacen las cosas, ¿sabes? Entonces, claro, digamos que nos quedamos con las propiedades, pero no con todas, porque hay propiedades que funcionan para rent to rent, pero de pronto para comprarlas no compro propiedades por ego, compro propiedades porque realmente funcionan. Porque funcionan. ¿Y en ese caso te apalancas de los bancos o buscas ya negociar simplemente con los mismos propietarios algunos pagos? Claro, con bancos y también pues obviamente negociar con los propios dueños. Eso, que es, digamos que eso es la gran ventaja. O sea, yo le invito a la gente porque es muy fácil de entender. Piensa en el leasing. Piénsalo de esa manera.
Construyes una propiedad, estás pagando una renta, puedes con la misma propiedad hacer flujo de caja y demás. Es más, hay un secreto ahí para los que nos están de pronto viendo. Piensa de la siguiente manera, que entras con menos capital, las rentas, reúnes esa renta, porque ese flujo de caja realmente, con eso reuniste la cuota inicial y la compras en 4 años. Es más, hay una gran ventaja. Cuando tú vas con un crédito hipotecario, el banco te presta por tu capacidad de endeudamiento, ¿sí o no? Sí. Tal vez cuando vas a comprar esa propiedad no tiene la capacidad de endeudamiento, pero tienes 3, 4 años para meterle ese ingreso, formalizarlo, la compras. La compras, ¿sabes? Tienes un ingreso más. Es más, tienes 3 años para hacerlo. Si no necesitas porque o estás muy dormido, dormida, o sí, pero lo puedes hacer perfectamente. Claro. Alguien comenzando, digamos, cómo funcionan los sistemas financieros tradicionales, o sea, alguien podría tener 10 puertas al tiempo si está iniciando, o sea, la gente le rentaría, le prestarían, o sea, este tema de codeudores, todo esto, ¿es viable para alguien que está iniciando? Claro, claro. Digamos, yo inicié sin nada, ¿sabes? Al final todo se puede hacer. Lo que yo invito a la gente es que piensen eso, como vas a tener retos, pero los retos los vas a tener igual mañana. Sortéalos, busca a las personas que saben, quien te pueda mentorear, quien te pueda apoyar, pero de que se puede, claro. Cuéntame también un poco de, digamos, ¿cuál ha sido ese mayor reto que tú has tenido o ese, digamos, que te haces como, no, aquí nos fuimos de cabeza o todas las propiedades han salido bien? No, mira que hemos tenido fortuna, no sé de pronto problemas o retos con las propiedades. En general, simplemente es cómo haces cosas más grandes. Hay una razón por la cual yo me fui hacia los bienes raíces. Yo he tenido una historia de hacer negocios, ya te he contado, Cami, en diferentes tipos de mercados. Pero los bienes raíces tienen algo, y es que como son negocios grandes, intensivos en capital, también trabajan mucho lo que tú eres, tu mentalidad. Entonces, si yo hago esto, ¿por qué no puedo hacer algo más grande? ¿Y por qué no puedo hacer algo más grande? Si yo tengo 100 unidades, ¿por qué no puedo hacer 1000? Si tengo 1000, ¿por qué no puedo hacer 10.000? Entonces, al final es el reto de crecer en la mentalidad, porque al final es lo mismo. ¿Y tienes ahorita alguna meta que te hayas fijado, no sé, de aquí a 1, 3 años, 5 años, o simplemente es como vamos dándole trabajando y las que vayan saliendo? Pues sí, nosotros tenemos metas que nos colocamos, sobre todo con mi esposa, con la que trabajamos mucho de la mano en esto, por ir por más propiedades, más edificios, lo que te contaba ahora. No solo es el rent to rent, porque hay algo que pronto la gente no sabe, y es el rent to rent o el flipping es el camino del desarrollo inmobiliario. Todo lo que tú haces es lo mismo, solo que simplemente cambia la escala. ¿Por qué? Porque es la misma configuración tú haces flipping, piensa que tú compras y vendes la propiedad. Es lo mismo, solo que empiezas más pequeño. Y el rent to rent es lo mismo, solo piensa que construyes y que te quedas con la propiedad. Entonces tienes los mismos retos, digo, vas cambiando, pero es al final lo mismo. Y entiendes, si esto tiene la estructura financiera, funciona de la misma forma. Entonces eso, y eso es lo que estamos buscando. Ese es, aparte del tema del rent to rent, nos encanta el flujo de caja. Es que la gente piensa que mi negocio es rent to rent y no es así. Mi negocio, como ya te dije, es flujo de caja. Flujo de caja. Flujo de caja. Siempre estar, digamos, recibiendo y recibiendo y recibiendo. Recibiendo y agregar puertas. Entonces ahorita decimos, vamos a ir a desarrollar proyectos desde cero, flujo de caja. Flujo de caja. Bueno, ¿qué error de pronto tú has cometido en los números o qué ves que la gente comete cuando va a comenzar en este modelo de negocio? O sea, porque a veces dicen, uy, no, esto parece un buen negocio, pero cuando ya entran se dan cuenta que no tanto. Bien, yo creo que es conocer los números, o sea, conocer que sí puede funcionar. ¿Y por qué te lo digo? Porque así como tú puedes comprar propiedades que te van a estancar, que no te dan, porque es que lo normal, digamos que porque funciona el rent to rent. Tú compras una propiedad tradicional, con el apalancamiento con un banco, no te da el flujo de caja. O sea, te va a tocar poner más de tu bolsillo que lo que genera. Esa es la realidad, ¿sabes? Total. Pero hay propiedades de propiedades. Y lo mismo pasa con rent to rent. Entonces, no es que todos los rent to rent funcionan. Hay unos rent to rent que no te dan el flujo de caja si no lo sabes hacer. Así de sencillo. Lo mismo que si compras la propiedad. Entonces, tienes que saber cómo hacerlo. Cómo encontrarlos, cómo saber si los números funcionan. Nosotros, ¿qué hicimos para crear una metodología? Después de tener tantas unidades, dimos la estructura financiera. Tanto se van ingresos, tanto se van gastos. Entonces empezamos a mapear qué tipo de propiedad se cambió la estructura. Claro. ¿Por qué? Porque al entender que necesitábamos, ya poníamos en la casa, yo necesito tantas propiedades o tantas, más bien, esta propiedad con tantas unidades y que sean tantos los gastos. Cuando ya lo tengo en mi cabeza es más fácil para mí saber qué funciona y qué no. Entonces es como si yo cojo una casa y le saco 4 habitaciones, ¿funciona o no funciona? O algo así. Exacto, así. Entonces, y hay otra cosa que la gente de pronto no sabe. La gente piensa que cuando uno hace temas inmobiliarios, desarrollo, entonces tiene que ser experto en todo y no es así. Entonces,
¿Cómo hago yo los proyectos? Yo digo, esta propiedad me tiene que generar tanto en ingreso. Entonces yo traigo al contratista, le digo, ¿es viable sacar tantas unidades o hacer este modelo? Pues tú tienes que creativamente crearlo, porque yo sé que necesito tantas unidades para que esto funcione. Para que funcione. Pero yo que sea experto en redes, no. Así que tú Mi hagas rol- los planos Sí, de la no, casa no. y... Exacto, no. ¿Mi rol cuál es? Mi rol es financiero, entender cómo se puede hacer el negocio y de cohesionar todos los puntos. Ok. Bueno, y entonces en este caso, digamos, claro, es que yo creo que la gente a veces dice como no, entonces no tiene en cuenta cuánto se le va en la remodelación, en todo esto, en imprevistos que hay que sacar. O sea, tú ya tienes como algo formulado en donde dices, bueno, a partir de este punto, ¿funciona o no funciona? Claro. Digamos que tienes que tener todo eso mapeado. Por eso te decía que al final el Rent-to-Rent Flipping es el desarrollo inmobiliario, porque si entiendes la estructura financiera, los Ya- puede hacer ya muy funciona. fácil. Porque es más fácil de lo que la gente piensa. O sea, si tú ya tienes la estructura montada, sabes que sí funciona y que no, porque no todas las propiedades funcionan. Ahora, en el tema de cuando tú ya decides y dices, bueno, vamos a sacar unas nuevas puertas, ¿cuántas propiedades ves antes de encontrar la elegida, por así decir? Digamos que esa es muy buena pregunta. Digamos que hoy yo te diría 10, tal vez. ¿Por qué? Porque mucha gente te dice, no, mira, 100 propiedades para... Si tú sabes qué quieres, tu filtro es más pequeño. Más pequeño. Entonces, yo ya filtro por zona, por tipo de propiedad y todo, porque la gente se va y dice, ¿y ahora qué busco? No, yo tengo claro qué tipo de propiedad quiero. Yo sé en qué zona le estoy apuntando. Entonces, mi filtro se reduce un montón. Al reducir un montón, ya sé qué tipo de propiedades tengo que ver. Entonces, yo clasifico entre lo mejor que yo necesito y que me funcione a mí. Y a partir de eso ya sé que funciona. Claro. Pero entonces igual ves portales inmobiliarios o dices como, no, yo quiero esta zona y me voy a caminar la zona a ver qué funciona. ¿Cuál es ahí como Portales inmobiliarios, corredores. Los corredores es realmente uno de los brokers, los que compran y Sí. venden? ¿Por qué? Porque hay un concepto que es las propiedades off the market, o sea, fuera del mercado. Las nuevas propiedades por lo general están fuera del mercado. O sea, no son las que están ahí con el aviso, sino... Pero ¿quién las tienen? Los corredores. Ellos. Okay. Muchas de esas propiedades, los dueños de pronto están cansados, no la quieren seguir mostrando, tienen dolores detrás, quieren solucionar algo, entonces puedes inclusive por a través de ellos encontrarlas más fácil. O sea, tienes como un pool de corredores inmobiliarios donde dices, oiga, estoy buscando una propiedad tal y tal y tal. Exacto, entonces ya tengo claro, porque es como cuando tú vas a pedir un domicilio, tienes que tener claro qué vas a pedir. Claro. Entonces yo quiero esto, esto y esto, en esto, esto y esto, en esta zona. Y ellos se ponen a buscar. Entonces, O bueno, y alguno si- ya la tiene. Y si no me mandas esa, no me mandes nada. Así es. Entonces, claro, el filtro se reduce, entonces es mucho más puntual. Claro, o sea, es tener full foco en ese tema. Exacto, que es lo que yo te decía, al final el enfoque en lo que hace. Pero bueno, me gustaría inclusive de pronto enseñar a la gente los modelos. Entonces, yo hablo de estrategias de entrada. Entonces, Claro. bueno, hay dos modelos de negocio, flujo de caja y ganancia de capital. Ya sabemos en sus diferentes modelos. Hay estrategias de entrada. Para mí el rent to rent no es una negocio, sino estrategia de entrada. Cuando yo la estrategia de entrada es cómo entras en la propiedad. Entonces, Claro. yo la entro alquilando para alquilar. Esa es una. Otra es arriendo con opción de compra. Muy parecido, son primos y hermanos. Arriendo y compra. La otra es que el dueño se vuelva tu socio. Esa es otra forma de entrar a la propiedad. Entonces el dueño pone la propiedad, pone remodelaciones y además por porcentajes. Esa es otra forma de entrar. Que el dueño te pueda financiar la propiedad es otra forma de entrar. Al final, si te das cuenta, es como tú lo planteas. Es como se hace. Pero esa es una forma de estrategia de entrada. Ahora, tipos de renta. Es muy diferente. Hay 3 tipos de renta. Renta de corta estancia, de 0 a 30 días, que es la que la gente conoce como Airbnb o turística. Sí. Renta de media estancia, que es de 30, o ponle de un mes a 9. Y renta de larga estancia, que es más de 9 meses. A nosotros nos gusta mucho la corta y la media estancia. De hecho, hacemos más media estancia. Entonces, O sea, la de estudiantes. Sí. Entonces la gente, desde mi perspectiva, confunde, entonces dice, es que esto va a ser, para mí Airbnb no es un modelo de negocio, sino es un tipo de renta, porque cambia la configuración del negocio. Entre más corta estancia sea, más fricción tiene, Más desgastante. más desgastante. Pero porque más piensa fricción dices con los propietarios o con en la operación. la operación. Entonces, claro, piensa que si es una renta turística, pues un hotel, ¿no? La gente llega 24/7, mantenimiento, lo que sea. Entonces, la larga estancia tiene menos fricción. Rentas y chao pescado, me pagas mi renta, pagas los servicios, tú todo. Renta de media estancia, que lo que hacemos nosotros es de un mes a 9, entonces incluye los servicios y demás, pero como hay una recurrencia, hay menos fricción, no tengo que estar buscando clientes todo el tiempo. Total. ¿Sabes? Es más, diría que el modelo es más operativo.
Lo que me gusta en la media y larga es que es muy operativo, o sea, es más como el tema de mantenimiento y demás, pero no es tanto de ventas como si pasa en la corta estancia. En la corta estancia sí tienes que tener clientes todo el tiempo y tienes que apuntar a un modelo comercial sólido para poder tenerla llena. Pero digamos, estas rentas de corta estancia, pues ya hay plataformas como Booking o Airbnb que te traen los clientes. ¿Hay alguna plataforma que tú uses para estas rentas de media estancia o cómo haces? Porque ya digamos, bueno, uno dice, listo, buscar los primeros 4, los primeros 10, pero entonces para tener 200 y para también la gente que tú les das mentoría, que también puedan llegar a tener sus clientes y tener una alta ocupación, ¿hay cómo funciona eso para atraer a esas personas? Eso, buenísima pregunta. Mira, nosotros conseguimos Airbnb o Booking como canales. Son canales, son formas de adquirir clientes. Entonces cambian las formas de adquirir clientes. De hecho, Booking y Airbnb, bueno, sobre todo más Airbnb, te sirve como un canal de adquisición. Porque la gente se puede quedar por un mes, es verdad, sí se puede. Pero nosotros tenemos otros canales. Entonces esos canales de pronto son canales más directos. Entonces, bueno, trabajamos con las universidades, trabajamos con las empresas que traen extranjeros, trabajamos con las fundaciones, con empresas, qué sé yo. Entonces son canales distintos. ¿Qué pasa? Hay una empresa que te dice, ¿sabes qué? Mira, traigo tantas personas este semestre y necesito alojamiento, ¿sabes? Entonces son canales distintos. O sea, tú ya hiciste esas conexiones, digamos, desde las has venido construyendo. Construyendo. Y pues obviamente Facebook también es un canal de adquisición para lo que es media y larga estancia, es un muy buen canal de adquisición. Sí. O sea, Claro. ¿pero pautan o hay como algún sitio donde publiquen? O... Pautamos en los grupos de Facebook bastante, pautamos también en el marketplace de Facebook. Nosotros ya tenemos nuestro canal de adquisición, pues digamos que la gente llega y... Nosotros tenemos, mira, tenemos 3.000 personas interesadas en vivir con nosotros, pero tenemos filtros, o sea, no todo el mundo aplica, ¿sabes? Entonces, pues revisamos y entonces, pues eso, ¿sabes? Y hay algo interesante, pues que las rentas son las rentas. Alguien me dijo alguna vez, tienes que enfocarte dentro de los modelos de negocio en las tres necesidades que tiene el ser humano. Entonces, el tema de techo nunca se va a caer. A menos que de pronto alguien se invente un chip o algo que ya, no necesitamos casa, ¿no? No vamos a dormir nunca más. En un puente o qué sé yo, o de pronto vamos para Marte. Listo, necesitamos techo, comida y vestimenta. Y nos dimos cuenta en pandemia, no necesitamos solo eso. Ya sabes, el resto de cosas se podían suplir. Entonces, claro, entendiendo que la renta, todo el mundo busca renta. Hoy creo que en este momento estamos en el 50% de la población en Colombia vive en renta, ¿sabes? Y va a seguir siendo, porque cada vez es más difícil comprar propiedades, más difícil apalancar. Las nuevas generaciones no van a poder tener casa propia, entonces tú tienes que entender hacia dónde va la tendencia, ¿sabes? Y no es solo Colombia, estamos a nivel global. Se dice en el mercado que hay una sobreoferta, sobre todo de vivienda nueva, que está costando mucho vender. ¿Qué opinas de este tema? Precisamente eso, ¿sabes? Digamos que hay mucha oferta, pero las condiciones no se dan. Ahorita han venido de pronto cambios coyunturales en el gobierno y etcétera, y bueno, también que los países traen de pronto varios retos. Entonces, claro, si no hay un sistema que permita que la gente lo pueda hacer, es muy difícil. Entonces, si tú tienes condiciones para ir por un crédito, para poderte apalancar, pues difícilmente vas a poder comprar. Entonces, claro, sí es verdad que hay muchas unidades que lo normal es que pues, la gente compra, el 50% de la gente vive en renta, pero las condiciones no dan, ¿sabes? Como para que pase. Entonces yo sigo prefiriendo vivir en renta, ¿sabes? Y hay un tema que me pareció muy interesante, se lo escuché alguna vez al CEO de Badi, que es una plataforma que intermedia entre la gente que tiene habitaciones y renta habitaciones, bueno, que busca habitaciones. Y él decía esto, y es que, pues realmente, digamos, el mundo es flexible. ¿Cómo le pides a la gente un rigor, algo muy estricto cuando tú flexible? Los contratos son flexibles. O sea, no es solo porque la gente lo quiera, sino porque las condiciones están dadas para eso. O sea, tú miras los tipos de contrato que hay. Entonces yo no tengo garantizado un contrato una vez porque querría una propiedad comprarla cuando ni siquiera esto, o un contrato inclusive a un año, porque ya pasa en ciertas zonas de Bogotá. Antes diría yo, no, yo te rento por 6 meses. Es que todo es flexible, ¿sabes? Y hay que entender un poco eso. La flexibilidad hace parte del mercado. Total, no, sí, flexibilidad y bueno, y flujos, digamos, flujo de caja, ¿no? Hay que enfocarse mucho en el tema. Y yo creo que eso, cualquier empresario, o sea, no me vas a mentir, o sea, el flujo de caja es lo más importante. Sí, las empresas se mueren por eso. Sí. ¿No? Si no hay flujo de caja, te mueres. No funciona. Te mueres. Entonces puedes tener activos, todo lo que tú quieras, pero si no tienes flujo de caja, se te acaba el negocio. Bueno, Cami, ya como para ir cerrando, ahorita vamos a comenzar, vamos a hacer una ráfaga de preguntas. Entonces, la idea es que yo te voy a ir haciendo preguntas y tú, digamos, lo primero que se te venga a la mente, me vas respondiendo
Si quieres alargarte en alguna, está bien que te largues. Entonces, como ir respondiendo lo primero que se te venga. ¿Listo? ¿Cuál es tu mayor miedo? Fracasar. ¿Y qué es el fracaso para ti? No tener mi potencial o no llegar al potencial que puedo tener. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado en tu vida? Yo creo que Padre Rico, Padre Pobre. Perfecto. Dinos un mentor o referente que tengas. Un mentor, Tony Robbins. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita. ¿Película favorita? No tengo, no. ¿No tienes película favorita? No sé. ¿Canción favorita? Canción favorita, mi persona favorita. ¿Mi persona favorita? Persona favorita. Al romántico. Sí. Listo. ¿Lugar favorito en el mundo? Mi lugar favorito en el mundo. Diría que Vallarta. Vallarta. Por el matrimonio y toda la cosa. Sí, ahí le pedí matrimonio a mi esposa y nos casamos, bueno. Obviamente, muchas super cosas. connotaciones. Sí. Listo. ¿Cuál era tu sueño de joven? Ser futbolista. ¿Futbolista? Bueno, hay que echar. ¿El viernes puedes jugar? Vamos a jugar futbolista. De una. Listo. Bueno, esa me la respondiste. Viene comprar vivienda o vivir en arriendo. Vamos, Sí, vivir en renta. vivir en renta. Un hábito que te haya ayudado a tener éxito. Un hábito que me ha ayudado a tener éxito, planear. Planificación. Planificación. Listo, súper. Y bueno, un consejo que le darías a las personas que nos están escuchando. Un consejo que yo le doy a la gente que nos está escuchando, ve y lo haces. O sea, si yo te doy las bases de cómo hacerlo, ve y lo haces. Vas a aprender mucho en el camino, pero ve y lo haces. No te quedes con la idea, es que tal vez ve y actúas. La acción es la que realmente va a generar el resultado. Listo. Bueno, Cami, 3 personas que crees que deberíamos entrevistar aquí en el podcast. 3 personas. Y no sé. ¿Qué crees que de pronto temas de inversión, de bienes raíces, de algo que crees que deberían estar aquí en el podcast? 3 personas. De general, cualquier Sí, tema. en general. Pues yo creo que de bienes raíces, pues de pronto el que más está hablando y que tiene más conocimiento es Lucas Gómez. Yo creo que sabe mucho de bienes raíces. En cuanto al tema, y estamos hablando de Colombia, estamos hablando de general. General. General, Si podemos traer a alguien de afuera, mejor. alguien de afuera Está no. bien. No sé, no se me ocurre de pronto, pero te las debo. Listo, nada más quedas debiendo. Bueno, Cami, ya para terminar, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden Ok. encontrarte? Entonces, bueno, me pueden seguir en @CamiloBorrás y @cracks en bienes raíces, porque ya nosotros no solo enseñamos, como te decía, sino también hay oportunidades de inversión con nosotros. Nosotros, bueno, es que hablamos mucho de rent to rent, pero nosotros tenemos otro modelo, que es pool de rentas, que es nuestra metodología de inversión. Claro, el rent to rent es para alguien que quiere ir a hacerlo, emprender en bienes raíces, hacer su modelo, escalar en bienes raíces. Pero el pool de rentas es netamente para el inversionista pasivo, porque nos encargamos de todo, de captar, de filtrar, de gestionar y de operar el negocio, para que tú simplemente recibas un dividendo, que eso es lo que la gente no sabe. La gente dice bienes raíces, pero detrás hay muchas Hay cosas. un montón de cosas. Y bueno, rentas promedio que genera, digamos, un pool de rentas de estos, digamos, de los que ustedes invierten. Entonces, claro, ¿cuál es el objetivo de la rentabilidad? Que va a estar entre el 12 al 20%, hablando de rentabilidad. Ok. Y hay tickets diferentes, depende del proyecto, sería, digamos, que el retorno que puedes recibir. Listo, súper. Entonces, cracks en bienes raíces y @Camilo Camilo Borras. Borras. Bueno, Camino, pues muchas gracias. Excelente la conversación. Gracias, Aquí aprendimos Cami. un montón y bueno, nos divertimos muchísimo. Gracias a ti por la invitación. Listo, vale, gracias, Cami. Y bueno, si les gustó este podcast, recuerden darle 5 estrellas en la plataforma que nos estén escuchando. Si están en YouTube, recuerden suscribirse al canal, darle clic en la campanita y darle al me gusta. Así que gracias a todos y bueno, gracias, Cami, por aceptar la invitación. Gracias a ti y a todo el equipo.